Y entonces imagínense lo que es, ¿cómo haremos correr? ¿Cómo haremos correr, no? ¿Cómo haremos correr realmente al enemigo con lo que nosotros estamos ahora aprendiendo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con la biografía de John Gilley, quien realmente fue el que empezó los cuartos de sanidad. Quién puede decir, a ver, los principios de John Gilley, dónde nació, Es gringo. qué es lo que le impresionó de John Gilley? Alguien me está diciendo que no puede entrar. Judith Flores me dice que no le deja ingresar. Por favor, pastora, déjele ingresar. Pastora Amada, ¿será que no tiene el link? ¿O será que de dónde será la No, hermana de Guayaquil? sí le envié, No, sí les envié. Ah, ya, ya. Yo en Guayaquil también, al grupo que tengo, pero veo que hay 24 y yo en el grupo tengo 41 y hay también hermanos de Quito, ¿no? Entonces, bueno, de pronto ahí han de estar también corriendo para entrar, pero ya se están uniendo ahorita. Ven. La hermana que Ok, le escribió, ¿cómo se llama, pastora? Judith, Judith Flores, Ya, Judith ya, ya, Flores. ya, ya, Ujú. pastora, adelante. Amén. Ok, entonces, ¿dónde nació John Gilley? En Made in ¿Quién? USA. No, En Canadá. Canadá. En Canadá. exacto, nació en Ontario. Ontario. Ontario, Canadá. Ok, ok. No, no me corrigieron. Bien. No leyó bien la polla, diga. Ok, nació en Canadá, en Ontario, ¿no es cierto? ¿Cuánta familia tenía? ¿Cuántos hermanos tenía John Gilley? 15 16 hermanos. hermanos. 16 hermanos. 15. 16 hermanos, era de 16 hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo común que tenían la mayoría de estos hermanos y que le hizo a John Gilley cambiar su mentalidad en cuanto a la enfermedad? Tenían el espíritu de enfermedad. Ajá, tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, sus hermanos habían fallecido, ¿no? Sí, 4 mujeres y 4 varones fallecieron. Ujú. Ajá, y siendo apenas adolescentes, en fin, que sus papás eran sanos, pero sus hermanos tenían un espíritu de enfermedad, ¿no? Inclusive John Gilley mismo estaba enfermo. ¿Qué es lo que tenía? Problemas de los huesos. Los huesos. Exacto. Tenía problema de los huesos, inclusive sus piernas eran Sí, desfiguradas, dice, deformado, ¿no? deformado. Eh, ujú. Era de- Y ahí viene el primer milagro que recibió John Gilley. ¿Quién quiere contar eso? Él se fue a una casa de oración de Down creo que es. Ajá, Y sí, John ahí Alexander Down. le impuso las manos un anciano, dice, y él recibió la sanidad. completa. Ajá. Ujú, Sus totalmente piernas invisible, ¿no? se compusieron completamente. Claro, sus piernas dice que se enderezaron. En Interesante. algún momento, sí, me gustaría que puedan leer también cuando tengan tiempo. No es tarea, pero siempre a estos precursores de lo que es la sanidad, ¿no? Como John Alexander Dowie, quien fue uno de los que motivó a John Gilley, ¿no? A seguir con lo que es la sanidad. ¿Qué más? ¿Qué más les impactó de lo que leyeron de John Gilley? ¿Alguien más que quisiera seguir en esa cronología? Yo, ya, yo leí que después de que él fue sanado, porque dice que él sufría de reumatismo, entonces sus piernas dice que crecieron torcidas y bueno, y por una oración de un anciano dice que él fue sanado y eso le impactó, entonces dice que tenía hermanos, tenía un hermano que era inválido, otra hermana que estaba muriendo de cáncer de seno,
y otra hermana que sufría de hemorragia severa. Entonces dice Ujú. que él alcanzó a llevar a su hermano inválido, que ya tenía como 22 años en esa situación. Entonces dice que él fue sanado de inmediato. Entonces la hermana también fue sanada del seno, pero dice que a la otra hermana la encontró muerta. Entonces dice que le manda un telegrama al señor John Alexander. Alexandre. Ajá, Sí, Dawi. entonces dice que le manda un telegrama, pero de que él le decía que él creía, ¿no? Por lo que ya había pasado en él y en sus otros dos hermanos, entonces de que su hermana podía, como quien dice en este caso, resucitar, pues no, porque ya dice que él la encontró sin signos vitales. Ujú. Entonces él le contesta el telegrama en 1 hora y dice que está bien, que la hermana, así como él cree, iba a ser sanada. Entonces, y así pasó, dice que revivió, eso creo que eso me ha impactado mucho. Ajá, sí, y si ustedes, cuando uno hace los entrenamientos con el ministerio de John Gilley, este ministerio es grandísimo en cuanto a lo que es resurrección, Ujú. ¿sí? Oran bastante por la gente que ha sido inclusive accidentadas, que ya las han declarado muertos y van y oran y ponen las manos en estas personas y resucitan. Así que esta misma unción se pasa en el ministerio, ¿no? Eso es interesante, que hasta ahora el ministerio sigue actuando en esto de resucitar a los muertos. ¿Qué más? John Gillade era adinerado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo cuando él ya sintió ese llamado? O sea, él detestaba todo lo que es enfermedad. Y él, a raíz de que recibió la sanidad, él se dio cuenta de que Dios no deseaba que sus hijos vivan enfermos. Eso fue algo que a él le motivó mucho, ¿no? Ver las sanidades de sus hermanos, ver su propia sanidad. Entonces él dispuso su corazón a nunca más aceptar ningún espíritu de enfermedad y de muerte que estaba afligiendo a su familia. ¿Qué más? ¿Qué podemos ver del ministerio de John Gilley cuando Dice, viajó? Diga. dice que también él, por ejemplo, él llegó a comprender que para ser sanada una persona no importaba el lugar donde sea. Entonces él que oraba y ponía sus manos y él, o sea, el poder ese del Espíritu de Dios en él no le hacía tener, o sea, miedo ni temor, nada, sino que él actuaba en donde era necesario. Ujú. Ujú. Y la persona era sanada. Ex- Exacto, exacto. En cualquier lugar. ¿Saben que, hágame acuerdo después por qué él fue la causa por la que él abrió los cuartos de sanidad? Bueno, no sé si, bueno, vamos, ustedes leyeron que no todo es perfecto, ¿verdad? Y John Gillade tenía una pasión grandísima por lo que es la sanidad. Entonces él salía, hacía campañas en Sudáfrica. Él estaba allá, pero su esposa estaba ahí mismo en Sudáfrica, pero en su casa. Dice que había tanta gente que estaba esperando a que John Gilley regrese de las campañas y la gente acampaba en la casa de John Gilley en el patio. Entonces su esposa, como John Gilley vendió todo, ¿no? Él vivía realmente por fe y nunca cobraba tampoco nada por las sanidades. Entonces su esposa lo que hacía es daba de comer a las personas con lo poco que tenía ella. Entonces daba de comer a los que estaban esperando, tenía una compasión muy grande por la multitud, por la gente que estaba ahí. Entonces ella enfermó, ella, la esposa de John Gilley, y cuando John Gilley regresó de una de sus campañas, ya la encontró muerta, ya la habían hasta sepultado. Entonces, para John Gilley fue muy duro y sus hijos como que tuvieron un poco de resentimiento con su padre de ver que él se dedicó al 100% al ministerio.
Entonces también podemos aprender de esto, ¿no? O sea, sí es bueno tener esa pasión, ¿no? Que Dios lo usó para sanar a miles y miles de personas, incontables, realmente, pero sí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio con la familia, un equilibrio con su propia vida, un equilibrio con la esposa, con los hijos, no descuidar eso. Entonces, en su primer matrimonio, como murió su esposa, quedó viudo. Entonces su mujer, sus hijos, como que ellos no compartían lo que él hacía, porque sufrieron en carne propia la muerte de su madre y la separación de su padre por largo tiempo. Entonces, esto es un paréntesis nada más, ¿no? Entonces, cuando John Gillette se casó nuevamente, entonces, después de varios años ya regresando a Estados Unidos, pues entonces ahí es cuando él decide más bien dedicarse más a sus hijos, establecerse, pero no dejar el ministerio, ¿no? Entonces ahí es cuando abre él los cuartos de sanidad. Entonces ahí vemos un cambio con sus hijos, su otra parte de sus hijos, que tuvo 6 hijos más, 7 hijos más con la segunda esposa. Entonces, sus hijos, en cambio, muy receptivos al ministerio, siguiendo los pasos de John Gillette. Entonces, eso es importante ver en un equilibrio también, versus ministerio, versus familia, no cegarnos, ¿no? A que tenemos una pasión, a que lo vamos a hacer y descuidar también lo que es la casa y los hijos. Ok, continuemos, esa solo era un paréntesis. No somos perfectos, ¿verdad? Y a veces uno demanda mucho de los pastores, demanda mucho de los líderes, quiere que se esté 24/7 ahí, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Uno, de no presionar a nuestros líderes, de querer tenerlos así, y tampoco de dejarnos presionar por las personas. Yo sé la misericordia, el amor y todo que nosotros tenemos por las personas, y a veces vemos la necesidad tan grande, pero sí hay que tener un balance y un equilibrio y pedir sabiduría al Señor, en que no descuidemos el ministerio, pero que tampoco descuidemos la familia, la esposa, los hijos. El esposo, los hijos también. Ok, ¿qué más? ¿Qué pasó cuando él fue al África? A mí me Con impresionó. la plaga de la peste bubónica. Ujú. Ujú. Cuando es sorprendente de que él con su compañero enterraban a los muertos y no les hacía daño, nunca se contagiaron, no tenían miedo y el Y no espíritu usaban de protección. sí, es, es sorprendente cuando él hace poner la espuma de los pulmones enfermos en su mano y los virus murieron. Ujú. Ujú, Ajá, ponían un estetoscopio, ¿verdad? ujú. Y vieron que esa espuma y esos microbios, ¿no? Se juntaban en la mano de John Gillette y empezaban a morir. Que él daba la gloria a Dios, y realmente la gente, los médicos no tenían explicación. ¿Qué más? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué nomás hizo ahí en el África, en el Sudáfrica? ¿Cuáles nomás fueron sus obras? A mí me llamó la atención en que ahí había unas partes que decía que en 5 años realizó más de 100.000 sanidades. También decía que llevó en un año de evangelización en África, fundó 100 iglesias. Ujú. ¿Verdad? En un año. Ajá, en un año. Otra cosa que también él decía que debemos anhelar el bautizo del Espíritu Santo. Eso también me llamó bastante la atención. Ujú. Pero lo que más me marcó fue en una parte que decía lo último, que decía que él falleció a los 65 años con una vida llena de frutos para Dios.
innumerables milagros innumerables milagros en su haber. O sea que él murió y Amén. muchas cosas pudiendo hacer. Eso es lo que le puedo compartir. Claro, sí, qué tremendo. Pero se pueden dar cuenta que si en un año fundó 100 iglesias, ¿a qué ritmo iba ese hombre? O sea, se pueden imaginar, ¿no? Si nosotros, ¿qué? A ver cuántas iglesias hemos fundado. Entonces, o cuántos grupos hemos estado en casa o con uno, ya después estamos, ay, que ya no avanza, que qué cansancio, que no, ya tirando la toalla, yo le dije a la pastora, a todos los pastores que quieren un grupo en casa, ya una semana ya no aguanto, ¿no? Entonces, entonces en 5 años, él fundó en Sudáfrica 625 congregaciones, 625. 1,250 predicadores levantados por su ministerio, más de 100,000 conversiones y el número de sanidades que se dice realmente son incontables, incontables. O sea, tremendo, un ministerio, pero tremendo. Ahora, cuando él ya regresó a Spokane, donde fundó los cuartos de sanidad, ¿qué pasó en Spokane, Washington? Dice que era una ciudad en que casi no había enfermos, porque Ujú, él los sanaba. O sea, Dios ponía en el Espíritu Santo de Dios, como dicen cuando estuvo en el África, la gente se admiraba, dice, se sorprendía por qué no se contagiaba. Y él ujú. dice, hermanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de manera de que el Espíritu fluya en mi alma y mi cuerpo, ningún germen me atacará, dice, porque el Espíritu de Dios está en mí. Entonces eso también me llamó a mí, me impactó bastante de ver que él no era contagiado por ningún germen, porque dice Ujú. que los hijos de Dios no Sí, son tocados por ningún germen. Entonces así él es. tenía una fe tan grande, como dicen en África le decían el apóstol de Cristo. Eso me impactó Sí, a mí también. claro, imagínense que había, que el gobierno estaba pagando $1,000 a las enfermeras, a las personas que quieran ir para atender a los enfermos, para ir a atender para enterrar a los muertos y todo, y ni aún pagada la gente quería ir. Pero John Gillette y todo su equipo, porque era un equipo, ¿no? Todo su equipo iban y nunca se contagiaron. Ellos fueron voluntarios, ellos no fueron a pedir los $1,000, ellos fueron voluntarios. O sea, qué tremendo, ¿no? Sí, Tener ese corazón, inclusive para ir de con un corazón voluntariados dispuesto. Y eso nos a hace una ver peste tremenda. en esta época, pastorita, que pasamos de la pandemia, nos hace ver algunos milagros que Dios ha hecho en los hermanos con esta pandemia que vino. Yo, por ejemplo, puedo testificar de una hermana que estuvo a punto de morir, a punto de ser conectada, ella no había querido, y Dios hizo el milagro. O sea, si vemos que hay milagros en la oración y en el clamor de sus hijos, pero todo dice que es con fe y poniendo nuestros ojos en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos vimos muchos milagros, inclusive el pastor también de la iglesia Jesús Rey de Reyes fue milagrosamente levantado de UCI, que él ya que estaba bastante afectado, pero vemos cómo milagrosamente el Señor lo levantó. Y sí, vimos cuántos milagros, y a mí me gusta la palabra que siempre, la expresión que siempre John Gillette decía, los rayos de las manos de Jesús. ¿No? Qué hermoso cuando nosotros, imaginarnos que cuando nosotros ponemos las manos en las personas, es como que sale un rayo, ¿no? Eso es lo que él se imaginaba, los rayos de las manos de Jesús.
que hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, en Spokane, Washington, la ciudad no es que era sana, ¿no? Era una ciudad común y corriente donde había muchos enfermos, pero que cuando él abrió los cuartos de sanidad, miren, en 5 años hay evidenciado más de 100,000 sanidades documentadas, ¿sí? Documentadas quiere decir con nombres escritos y testimoniados, ¿no? De que hubo esas sanidades. Entonces el gobierno en esa época declaró a la ciudad de Spokane, Washington, la ciudad más sana de Estados Unidos. O sea, wow, qué tremendo. Empezó a tener conflictos John Gillette con los negocios. Hablamos de los hospitales, ¿no? Porque los hospitales estaban quedando vacíos y toda la gente prefería ir a recibir sanidad acá, ¿no? A los cuartos de sanidad, y entonces los hospitales estaban quedando sin dinero, obviamente, por el negocio. Pero sabemos que John Gillette no cobraba absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Algo más que les impactó? Enviaba cartas. ¿Quién más leyó? Pero no todos a la vez, por favor. Enviaba cartas, enviaban compañitos, ¿sí? Lo que a mí me impresionó, Janecita, es de que él siendo de una posición grande, de muchas posibilidades, él se desprendió de todos esos bienes y dio a mucha gente pobre y tuvo ese llamado. El Señor le dijo que se vaya para África o Sudáfrica, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí lo que más me impresionó también es de que él pues entregó toda su vida, o sea, entregó su alma, su cuerpo y su espíritu enteramente a Dios para la obra del ministerio, o sea, fue un, como es un amor intenso que tuvo él por el Señor para poder hacer la obra en el servicio, pues, del misionero que fue el que el Señor le influyó para que vaya, ¿no? Eso me impresionó mucho. Eso ya necesita. Así es. Guillermito, ¿y sabe qué? Lo que es impresionante es lo que él no quería que nada le interfiera con la misión que tenía, ¿no? Que nada interfiera con la sanidad. Entonces, al vender sus cosas y no depender de lo que él tiene, sino depender 100% de Dios, ¿cuánto estaríamos dispuestos a hacer eso, no? A depender. Él vivía realmente en fe. Así Y es. vemos que cuando él tuvo el llamado para ir al África, él necesitaba cierta cantidad de dinero para los pasajes, ¿no? Para él y su esposa y sus hijos. Entonces, su amigo con el que siempre andaban también, ¿no? Entonces, Timothy, bueno, su amigo le dijo, vamos al África. Nos vamos al África y cuando John Gillette fue y le dijo a su esposa, nos vamos a Sudáfrica, ella le dijo, sí, ya el Espíritu Santo también me reveló. Vivían también en acuerdo con su esposa, ¿no? Eso también es algo muy importante. Si usted es casado, si usted tiene su pareja, o sea, es vivir en un acuerdo, eso es maravilloso. La oración en acuerdo. Usted puede orar a solas en su cuarto, que es una hermosa oración, pero cuando usted ora juntos, wow, es tremendo. Entonces, bueno, John Gillette tenía a su esposa que ella percibía mucho sobre el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya le había hablado a ella y John Gillette vino y simplemente confirmó, le dijo, sí, ya el Espíritu Santo me dijo. Al cabo de 8 días, ellos recibieron un cheque para poder irse a Sudáfrica, de lo que no tenían absolutamente nada. Viajaron a Sudáfrica con $1. Imagínense lo que es viajar. Ellos no tenían allá ni en dónde hospedarse. John Gillette no sabía qué iba a hacer, no sabía dónde iba a poner a su esposa, a sus hijos, pero él lo que confiaba es en la providencia de Dios.
¿sí? O sea, un hombre 100% dependiente del Señor, que sabía que si ese era el llamado, el Señor no le iba a abandonar, no le iba a dejar. Es la provisión de Dios, eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, que el Señor cuando nos manda a hacer algo, Él no nos envía así nomás, ¿no? Él, aunque nosotros no veamos en nuestras posibilidades las cosas naturales, por ejemplo, las cosas naturales es dinero, ¿cierto? No tengamos ciertas cosas, pero en lo espiritual, wow, Él nos manda con sus armas, Él nos envía sus ángeles, Él envía, después podemos ver la provisión tremenda, ¿no? Entonces podemos ver que cuando él llega ya al África, llega el barco, entonces no había, él no sabía dónde iba a ir y una mujer norteamericana que vivía en Sudáfrica empieza a buscar y empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué persona viene de Estados Unidos y que viene con su esposa y con cierto número que el Señor le había dicho, ¿no? Con sus hijos y 2 adultos. Entonces, cuando se acerca a John Gilley, le pregunta, dice, sí, vengo mi esposa, mi persona y mis hijos. Entonces esta señora le dice, es usted, el Espíritu Santo me mostró y me habló que tengo que hospedarle a usted y a sus hijos. Venga, entonces de ese mismo momento ya él tuvo una casa hermosa donde estaba hospedado. Así funciona cuando uno entrega todo al Señor y se vive en fe, ¿no? Bueno, entonces, lo que sabemos de John Gilley cuando él abrió los cuartos de sanidad es interesante, ¿no? Que a las personas como nosotros nos estamos capacitando para poder orar por los enfermos. Él también capacitaba y tenía su equipo, pero él lo que hacía, él les mandaba a los hospitales, les mandaba a las casas donde había enfermos terminales, ¿no? Entonces, les decía que vayan y oren por estas personas. Pero había algo singular, como en particular, que les decía que si no viene con la persona sana, mejor ni regrese a ser parte del equipo. O sea, qué tremendo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando y digo, a ver, si esto era así, ¿qué nosotros podríamos mandarles a ustedes de tarea para que sean parte del equipo? No, no se preocupen, no les vamos a mandar a nada. Estamos trabajando en la fe primero. Pero me reía, digo, híjole, en estas fechas, en estos tiempos, mandar y decirle a alguien, vaya a orar por un enfermo terminal y si no viene sano ese enfermo terminal, mejor ni regrese, híjole, ya no le vemos al hermano nomás, le perdimos. No, no, vamos a trabajar en la fe. Yo sé que Dios está trabajando en ustedes grandemente y yo sé que ustedes van a hacer aún mayores cosas, así como dijo la pastora, recordándonos del versículo, ¿no? Que el Señor nos dijo, mayores cosas aún harán. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Vamos a poder hacer aún más. Mire, John Gilley enviaba cartas a las personas, ¿no? Las personas le escribían y las personas solo al recibir la carta ya recibían sanidad. Entonces eso se le ocurrió a John Gilley el hacer como los apóstoles, mandar papelitos o mandar telas en cartas y la gente le apoyaba obviamente económicamente porque ya hubo un tiempo en que necesitaba más expandir el ministerio cuando llegó a Estados Unidos. Entonces la gente recibía sanidad. Mire lo que es esa autoridad, mire lo que es el creer a gente que estaba en el otro lado del mundo, que recibían las cartas y recibían la sanidad. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿algo más de John Gilley o ya terminamos y vamos con lo que es? Tenía de que dice que él manifestaba que
que cuando las personas manifestaban incredulidad, porque había también ciudades en donde él visitaba en Estados Unidos, cuando él comenzó a viajar, dice que en medio de una generación que empezaba a manifestar incredulidad, dice que él defendía con pasión la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces dice que él en sus propias palabras, él decía, si el cristiano no tiene el Espíritu Santo para ministrar, entonces no tiene nada para ministrar. Entonces, dice que él era un hombre tan sediento de la presencia de Dios y que Dios saciaba esa hambre que él tenía por el Señor. Amén, qué hermoso. Así es. Defensores, ¿no? Defensores de su palabra. Eso es, ¿no? No somos defensores de ministerios, no somos defensores de absolutamente nada, de personas, somos defensores de la palabra del Señor. Ahí sí tenemos que ponernos fuertes, ¿no? Entonces, lo que todos hemos visto y hemos podido leer y escuchar y ver de John Gillette es que uno odiaba la enfermedad, ¿sí? O sea, su enemigo era la enfermedad. ¿Sí? Y él sabía a quién atacar, él sabía quién era su enemigo, ¿no? Esa era su misión, atacar la enfermedad. Entonces, otra cosa es que odiaba todo lo que son médicos, o sea, era muy, muy extremista, ¿no? Odiabas todo lo que es la medicina y eso tomó de su maestro que era John Alexander Dowie. Él era otro que él odiaba la medicina porque él estudió medicina y vio cómo los doctores lo que hacían es engañar a la gente, sacar dinero, les creaban expectativas y después no les podían sanar. Entonces, no experimentaban esa sanidad. Entonces, otra cosa que también podemos ver de estos hombres grandes, ¿no? Que el Señor levantaba, era que experimentaron principalmente en sus vidas lo que es la sanidad, ¿sí? Ellos experimentaron ser sanados. Así que bueno, otra cosa que podemos ver y sacar en conclusión es que era la pasión. Sí, todos creo que podemos ver esto, eran unos apasionados. Y cuando hay pasión, entonces ahí uno puede luchar por la visión que tiene, ¿no? Por poder cumplir esa visión. ¿Y cuál era la visión? Es poner las manos en los enfermos y ver que estos sean sanados. Esa era la única visión que tenía John Gillette, John Alexander Dowie, ¿sí? Apasionados realmente por la palabra de sanidad, por esa palabra liberadora, ¿sí? Eso hizo que ellos lucharan contra todo obstáculo para así poder ser ese impacto en la sociedad. Y realmente ahora es triste realmente ver que se predica un evangelio donde no satisface las necesidades de la gente, ¿sí? Porque vemos que Cristo sí predicaba un evangelio que satisfacía siempre la necesidad de la gente. Jesús sanaba a todos, así dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 4:23 al 25, si pueden anotar y después la leen. Nos dice que Jesús sanaba a los enfermos y nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando, dice, en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino, dice, sanando toda enfermedad y dolencia, sí, entre la gente. Dice, y su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los enfermos que padecían de diversas enfermedades, no solo una, no solo de diversas enfermedades, ¿no? Y me gusta esta parte que dice, los que sufrían de dolores graves. ¿Sí? No, Jesús no se asustaba cuando, al decir dolores graves, ¿qué podía ser ahora un dolor grave o una enfermedad grave? El cáncer, ¿verdad? Puede ser el cáncer, ya artritis, la gente virada a los dedos, cosas así, ¿no? Pero Jesús no se espantaba de nada. También dice los endemoniados.
hay otra parte que dice los epilépticos, los paralíticos, y aquí va dando, dice, y él los sanaba a todos, da un sinnúmero de enfermedades, como para que no nos encerremos en solo sanaba a los enfermos. No, aquí nos está dando a quienes nomás sanaba, aquellos que sufrían dolores gravísimos, ¿sí? Aquellos que estaban endemoniados de diversas enfermedades. Entonces, y dice, y él los sanaba. Entonces, es por eso que las multitudes le seguían, y miren, le seguían de Galilea, de Jerusalén, de Judea, de toda la región del Jordán. Le seguían, pero ¿por qué? Porque estas señales le seguían a Jesús, ¿sí? Entonces nosotros realmente necesitamos mostrar las señales de Jesús. Necesitamos mostrar los testimonios de Jesús, como dice en Apocalipsis. Los testimonios de Jesús son aquellos que nos ayudan, que nos motivan, nos impulsan a profetizar, ¿sí? A profetizar la sanidad. Así que nosotros podemos ver y estar claros que Jesús murió en la cruz del Calvario, y por medio de esa expiación nos enseña que la sanidad es para todos. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada y dijimos los dos puntos? La sanidad es para todos, y la sanidad, el Señor quiere que nosotros ministremos sanidad. Esa realmente es su voluntad, ¿no? Y si viene de la cruz del Calvario, muchos dicen, pero bueno, no todos se están sanando. Y también podemos decir, no todos se están salvando. Y también viene de la cruz del Calvario. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad en continuar siendo esos instrumentos para que la gente siga llegando a los pies de Cristo y siga recibiendo esa sanidad, ¿sí? Entonces vemos Hechos 10:38, si podemos leer. Hechos 10:38. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para Dios, para Jesús, una persona que estaba enferma era un oprimido del diablo, ¿sí? Dice Jesús ungido, ungido por Dios, por medio del Espíritu Santo. Esa realmente es nuestra base, ese realmente es nuestro poder, es nuestra autoridad. ¿Cuántos de aquí pueden decir que han sido ungidos por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden decir con autoridad, yo tengo al Espíritu Santo, yo he sido ungida con el Espíritu Santo, yo he sido ungido con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en mí. No se trata de que alguien venga y te ponga las manos y te quiera impartir, decir, no, usted va a poder ir y sanar a los enfermos. No, no se trata de impartición, se trata de unción, ¿sí? Se trata de la unción, que exacto. Ahí dice, el Espíritu Santo habita en mí. Del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu dinamita. Ese mismo poder es el que habita en nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos la misma autoridad para poner las manos en los enfermos. Y todos, no solo algunos, donde nosotros pongamos las manos, estos sanarán. ¿Sí? Entonces, como dice Pablo, el mensaje que le dio a Timoteo, o el consejo, aviva lo que tienes, ¿sí? No un espíritu dormido, sino un espíritu activo. Aviva el espíritu, aviva esa llama, esa unción que ha sido derramada en ti. De que nosotros, como cuartos de sanidad, podemos dar testimonios, amados hermanos de Guayaquil. Yo sé que ustedes también allá han tenido testimonios,
pero hablo de lo que nosotros hemos visto como cuartos de sanidad, y aquí están los hermanos como testigos, ¿no? En nuestros cuartos de sanidad hemos visto gente curada de cáncer que han venido y nosotros hemos orado y han sido sanadas de cáncer de estómago, una señora que fue sanada de cáncer de seno, un niño que estaba en el vientre de su madre y fue diagnosticado, el bebé en el vientre de la madre fue diagnosticado con síndrome de Down, y después de que oramos, después vino y dijo que ya el bebé no tenía síndrome de Down, fue sanado, recibió la sanidad. Hemos visto a madres que no podían tener hijos y que después hemos orado y después han venido a dar testimonio de que han quedado embarazadas. Hemos visto endemoniados, casos severos, casos tremendos de gente que ha sido liberado. Hemos visto gente que han venido con corazones quebrantados, queriendo suicidarse, ya que con psicólogos, y que han venido a nuestros cuartos de sanidad y que han sido sanados totalmente, que han salido llenos del gozo, ¿sí? Que su físico ha cambiado de lo que entraban todo amargados, salían todo felices y gozosos. Esos son los testimonios que nosotros hemos visto en nuestros cuartos de sanidad, Gilmros y Iñaquito. ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, nuestras expectativas, como dijo la pastora Maribel, nuestras expectativas en nuestros cuartos de sanidad son las más altas. Nosotros no vamos con otra más expectativa en que vamos a ver una sanidad. No entramos con otra más expectativa de que vamos a ver un milagro, de que vamos a ver liberaciones, porque nuestros ojos están puestos en el Espíritu Santo, en esa unción que nos ha sido dada. Así que qué hermoso. Las expectativas son altas porque nuestros ojos están puestos en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos, como les había dicho la semana pasada, orar con fe, ¿sí? Todos estos temas vamos a tratar en las siguientes clases. Ya vamos a empezar con los temas hemos estado con previas nada más, la semana anterior, esta semana, pero ya la siguiente semana entramos con los temas específicos, ¿no? Entonces tenemos que orar por fe. Si ustedes no oran con fe, no van a ver milagros, no van a ver esos resultados que realmente nosotros anhelamos ver en nuestros cuartos de sanidad, ¿sí? Tenemos que orar con fe, tenemos que orar con pasión y tenemos que orar con las expectativas altas, las más altas, puestas los ojos en Dios, en los milagros y en las sanidades. O si no, es difícil. Si tú no oras de esa forma, va a ser difícil, ¿sí? Así que, pero nuestro Padre amado le gustan los retos. A nuestro Señor le gustan los retos. A Él le gustan las pruebas, ¿sí? Como dice en Salmos 34:8, dice, pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Así que nosotros, si no tienes todavía esa fe, ponle a prueba al Señor. Pruébale, y vas a ver cómo el Señor te va a mostrar si tú estás aquí. Como te dije la semana anterior, no es nada de casualidad. Es que el Señor te ha escogido, te ha puesto para que tú seas ese ungido que derrame sanidad en ese pueblo. Yo sé que alrededor tuyo, tú has experimentado a gente que está enferma en tu misma familia. De pronto tú mismo estás enfermo. Empieza a poner las manos, empieza tú mismo a declarar esa sanidad en el cuerpo, en la parte que tú estás afectado. Empieza a poner en acción esta fe. Cuanto más practiques el orar por las personas, cuanto más practiques inclusive el orar por ti mismo, más oportunidad tendrás de ver la gloria de Dios, ¿sí? Muchos quieren ver milagros, Dios úsame, pero no han sido capaces de poner las manos en alguien.
Ven a alguien enfermo y no son capaces de decirle, permítame, ¿puedo orar por usted? Si ven a alguien con la pierna virada, con la pierna una más o cojos o las piernas desiguales. Yo he tenido la oportunidad de orar por personas que han tenido las piernas desiguales y ver el milagro de que las piernas se unen. Y que el Señor hace ese milagro, ¿no? Esa sanidad. Pero cuanto usted más va practicando en fe, más usted va a experimentar, ¿sí? El poder ver sanidades. Entonces, ¿quiere ver sanidades? Empiece a orar. Empiece a orar. Yo sé que el Señor le va a mostrar en este tiempo, si usted está sentado haciendo un trámite o si usted está en el bus, en cualquier parte donde usted esté, yo sé que el Señor va a empezar a abrirle esos sentidos y le va a empezar va a querer usar su vida. Quiere usar su vida para traer sanidad a su pueblo. Entonces, bueno, solo por refrescar un poquito lo que vimos la semana anterior y ver que no se queden estos vacíos es, ¿qué dijimos que hay? Dos impedimentos para cual usted no vea la sanidad. ¿Cuáles eran? La falta Por de fe. infidelidades del intercesor y por tradiciones de hombres. Ajá, exacto. La incredulidad. Era la incredulidad. Era ujú. ¿Y qué es ser incrédulo? Es No creer. Es no creer. Exacto, nada más. Es falta de fe. Exacto. Entonces, por Porque eso en la palabra nos dice, cree y se hará. amén, amén. Cuando vamos a ver la temática en fe para sanar, ahí vamos a llenarnos realmente bastante y contagiarnos de lo que es la fe y todo lo que el Señor habla en su palabra en cuanto a la fe. Y lo que habíamos hablado también de las tradiciones, les había dado 2 versículos y ahora tengo 2 versículos más para darles, que si pueden anotar, que es Mateo 15:1. Mateo 15:1 y después vamos a leer Mateo 15 del 7 al 9. Entonces, en Mateo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, qué interesante, ¿no? Ver que los mandamientos de Dios es diferente a los mandamientos del hombre. Eso nos está diciendo aquí la palabra o la ley, ¿no? Que antes se vivía en la ley, ahora nosotros vivimos en la gracia. Entonces, los mandamientos de Dios nos lleva a la verdad y hace una distinción entre la verdad y entre la mentira. Entonces, aquí nosotros debemos escoger qué vas a creer. ¿Vas a creer la tradición? ¿Vas a creer lo que tú has tenido en tu mente? ¿O te vas a alinear a los mandamientos de Dios? ¿Te vas a alinear a la palabra de Dios, a lo que Él dice que es la sanidad? ¿Sí? Aquí tú vas a tener que escoger. Cuando terminemos ya la capacitación y con toda la información que tienes, tú vas a tener que escoger. ¿Qué vas a hacer? Si vas a creer en la palabra de Dios, si vas a practicarla o vas a seguir con la tradición y con lo que tú antes ya sabías. Sí, vamos con Mateo 15 del 7 al 9. También dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo Disculpe, ¿cuál es el otro versículo? el que estoy dando ahora es Mateo 15 del 7 al 9. Mateo. Mateo 15. Ajá, Mateo.
Entonces en Mateo dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Interesante, ¿no? Como el Señor habla bastante sobre mandamientos, sobre doctrinas, sobre tradiciones y a veces no tomamos mucho en cuenta esto. Entonces, cuando vemos las doctrinas de hombres, es triste ver que muchas veces la iglesia ha negado la doctrina de Dios en cuanto a la sanidad, ¿no? Y están mucho más interesados en tener versículos donde se basan y quieren basar y quieren tener teorías y bases bíblicas en cuanto a que no es la voluntad de Dios que todos se sanen, en que la enfermedad sí viene de parte de Dios. Entonces, basándose en tradiciones, basándose en libros del Antiguo Testamento, ¿no? Donde antes teníamos el Antiguo Pacto y debemos considerar que ahora tenemos un nuevo pacto y vivimos en un nuevo pacto y vivimos lo que Jesús hizo por medio de su sangre. Ese es el nuevo pacto, ¿sí? Y muchos quieren vivir y poner una doctrina de sanidad con el Antiguo Pacto. Hablando, por ejemplo, de Job, y de eso también hemos de tratar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos escoger qué vamos a declarar, qué vamos a creer, si vamos a declarar vida en una persona o vamos a declarar muerte, si queremos declarar sanidad, ¿no? O realmente queremos quedarnos conforme con la enfermedad. Así que acuérdese que el Señor también no opera con las tácticas del enemigo. Entonces, el Señor se llevó nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, ¿no? Así dice en Isaías, que Él se llevó y pagó un alto precio en la cruz del Calvario para hacernos libres, para hacernos sanos, para hacernos salvos. Así que Él pagó un alto precio como para nuevamente volver y venir y darnos una enfermedad. Decir, no, es que te portaste mal, te voy a dar una enfermedad. El Señor no actúa con las tácticas del enemigo. Así que una enfermedad definitivamente no viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los pensamientos o tradiciones con las que tú vienes a la sanidad? No sé si tú ya evaluaste la semana pasada que se hizo esta pregunta, ¿sí? No sé si tú oraste o si no, otra lección para ti en esta semana. Ora pidiendo al Señor que te dé ese entendimiento, que te abra ese entendimiento y te muestre qué mentiras están arraigadas, en qué te has puesto de acuerdo con el enemigo, ¿sí? ¿Qué te ha hecho ese hombre o esa mujer temerosa de poder orar con fe hacia una persona que está enferma? ¿Sí? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué sabes de sanidad? ¿Qué has escuchado de sanidad? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es el bloqueo que tú tienes en tu mente, en tu corazón, por el cual no has visto milagros? ¿Sí? Eso es lo que quiero, por favor, que oren. Ya vamos 2, ¿no? Orar por fe, pedir al Señor, Señor, dame fe. Si yo no tengo fe, Padre, aumenta mi fe y muéstrame qué bloqueos, qué tengo en mi corazón. Como decía el salmista, examíname, Padre. Sí, examíname y ve qué hay de maldad o qué hay en mi corazón. ¿Sí? Para no poder servirte como tú quieres que te sirva. Entonces, así vamos nosotros a romper esas tradiciones humanas, esos pensamientos que bloquean la mente en cuanto a sanidad. Así que así vamos a tener, tenemos esta tarea. Y bueno, vamos a concluir
con lo que es la historia, y ahí sí ya para dejar cerrado todo esto de lo que son, qué son los cuartos de sanidad, ¿no? Carl Pierce en 1992 abre nuevamente o reabre los cuartos de sanidad. Carl Pierce es el director actualmente. Él vive en Spokane, Washington. Carl Pierce vivía en Redding, en California. Y entonces él era una persona que él dice que a pesar, él cuenta su testimonio, ¿no? De que a pesar de que él era anciano en su iglesia, era una persona que era parte de la junta directiva de la iglesia, él nunca oraba, casi no leía la Biblia, se dedicaba con su esposa a ver de noche películas y así era su vida. Entonces dice en los 80, donde ya estaba listo para jubilarse, entonces empezó a sentir en su corazón un gran avivamiento. Algo le llamaba, y su amigo, los dos juntos fueron para Spokane, Washington, o sea, algo les llamaba a esa ciudad y no sabían qué era que los llamaban. Había un llamado para ellos. Y bueno, haciendo un paréntesis, miren, muchos cristianos y mucha gente que está metida en la iglesia, ¿no? Es triste ver que las estadísticas dicen que entre el 80 y el 90%, las personas, los líderes, toda la iglesia en general, 80 a 90% no ora y no lee la Biblia. 80%. Y al mismo tiempo vemos que en las mismas iglesias, el 90% de la gente de la iglesia está enferma. Y que no es casualidad, ¿no? No aplicamos, no somos esos aplicantes de la palabra del Señor. Y si no leemos, no sabemos la palabra, no sabemos lo que el Señor quiere para nosotros. Si no oramos, pues tampoco vamos a ver esas respuestas que estamos anhelando. Así que Carl Pierce era así, pero cuando se fue a Spokane, Washington, algo le llamaba a su corazón. Él empezó a cambiar, tuvieron una profecía, el Señor les dio una palabra ya, que Timothy es su amigo y él iban a reabrir los pozos de sanidad. Y él les llevó a la tumba de John Gilley y ellos sabían por qué nos trae aquí. Y el Señor les habló que van a reabrir ahí en Spokane, Washington. Entonces ellos, interesante, miren, que Carl Pierce se reunió con su amigo Timothy y eso también nos da una perspectiva de con quién nos juntamos, ¿no? Con quién nos juntamos en la vida cristiana. Y me gusta una analogía que dice que si tú te juntas con águilas, te van a enseñar a volar, pero si tú te juntas con gallinas, no te van a dejar volar. Sí, porque te van a contagiar del miedo, así, no, es que no podemos nosotros volar, no podemos. Entonces, Timothy, su amigo, fue alguien que motivó a Carl Pierce hasta el punto que ellos empezaron a orar y el Señor les mostró el lugar exacto donde tenían que abrir los cuartos de sanidad y era el lugar exacto, la dirección exacta donde John Gilley tenía los cuartos de sanidad. Así que ahora, bueno, en 1934 hubo un incendio y realmente es el edificio donde John Gilley tenía los cuartos de sanidad, se quemó el edificio, pero la estructura nuevamente fue levantada y ahí mismo ahora existen los cuartos de sanidad se atiende con 10 cuartos. Yo he estado ahí presente porque se hace ahí las convenciones anuales cada año, que todos estamos invitados cada septiembre. Entonces, ahí tienen 10 cuartos de sanidad con 3 personas en cada cuarto. Imagínense, nosotros tenemos solo 2, ¿no? En Iñaquito tenemos 2 cuartos. Ahí atienden 10 cuartos. O sea, llegan las personas, pero a pedir oración. Tienen constantes
conferencias, siempre están entrenando a la gente, vienen de diferentes partes de Estados Unidos, del mundo, para ser entrenados. Hay la convención anual, como les dije, que también ahí es cuando se tuvo la oportunidad de hacer el contacto con mi persona, porque yo estuve en un viaje allá en Estados Unidos y me invitaron a ser parte de un Healing Rooms. Entonces, mientras estaba allá algunos meses, entonces yo estuve orando en los cuartos de sanidad. Yo no sabía que eran los cuartos, nada, pero me gustó y el Señor me empezó a usar en gran manera con sanidades, con palabra profética, liberación. Todos los dones ahí en los cuartos de sanidad. Entonces, yo le dije al director de este cuarto de sanidad que a mí me gustaría llevar, porque ya tenía que regresar a Ecuador, dije que a mí me gustaría mucho llevar los cuartos de sanidad a Ecuador, que cómo podría hacer. Entonces él me dijo, ahora que voy a la convención en Spokane, Washington, yo estaba en California, me dice, déjame preguntar cómo se puede llevar a Latinoamérica los cuartos de sanidad. Entonces él se fue para la convención y en esos días yo estuve en la iglesia, en la alabanza, y tuve una visión. El Señor me mostró una visión, vi un rompecabezas muy grande con unas manos gigantes que ponían las piezas, cada pieza perfecta que encajaban, pero faltaba una pieza y esa pieza no aparecía. Y veo que estas manos gigantes viene y pone la última pieza que faltaba en este mapa grandísimo, porque era un mapa, y viene y pone y encaja esta pieza y se hace un clic en todas las piezas y el rompecabezas se unió perfectamente. Entonces, yo recuerdo que le digo a la persona que estaba al lado mío, ¿sabes qué? El Señor me está mostrando que va a hacer algo. Él me dice que está moviendo sus piezas, que está moviendo específicamente y que faltaba una pieza, pero que él la encontró y que ese es el remanente, esta es la pieza que el Señor está poniendo para hacer clic en sus propósitos divinos. Entonces mi amiga a la que yo le comenté me dijo, oremos por eso y oramos, gracias Padre, porque tú estás, yo no sabía de qué se trataba, ¿no? A veces el Señor nos da visiones, nos da sueños, nos da palabras proféticas, a veces no lo entendemos en totalidad, pero con el tiempo se vuelve y se aclara. Entonces pasó cuando este señor, este líder que se fue a Spokane, Washington, que era director del Healing Room donde yo estaba. Entonces él había estado sentado ahí en las conferencias. Hay como 500 personas alrededor de todo el mundo. Entonces él se sienta al lado de una mujer y entonces cuando le dice que interactúen con las personas que están a su lado, entonces él le pregunta, le dice a esta mujer que de dónde esta hermana, que de dónde es y que se presente. Entonces ella se presenta y le dice, yo soy Laura y represento a los Healing Rooms de Latinoamérica. Entonces dice mi amigo que cuando oyó Latinoamérica, enseguida le dijo, ¡ah, Latinoamérica! Yo tengo una amiga ecuatoriana que ella quiere ir a poner un Healing Rooms en Ecuador. Entonces dice que esta Laura cogió, abrió, pero así rápidamente la cartera, abrió y empezó a buscar su tarjeta y le dice, por favor, dile que me llame, dile que me llame. Entonces, ni apenas él regresó a California, vino y me dio la tarjeta y me dijo, Laura, me dice que le llames lo más pronto. Entonces yo le llamé, no, pues más rápido que yo estuve regresando a Ecuador y ya estaba listo la capacitación, ya organicé todo así rápido, pusimos fechas y ellos dijeron, sabes que habíamos estado buscando a alguien que nos ayude en Ecuador y qué bendición, así que no, vamos, queremos ir a Ecuador. Para no serles largo, cuestión de 3 meses ya estábamos haciendo la capacitación.
Entonces, fue interesante que el día de la capacitación, el director de Healing Rooms Latinoamérica, el esposo de Laura, él empieza a decir, el Señor nos dio un sueño y nos dio un país, y este país estaba cruzado por la línea ecuatorial, pero nosotros no sabíamos qué significaba ese sueño, no sabíamos qué país era, no sabíamos de qué se trataba. Y después nos dimos cuenta, investigando en el mapa, que este país era Ecuador, y oramos y confirmamos, sí, que el Señor quería Ecuador, con los cuartos de sanidad, que Él tiene propósitos con Ecuador. Entonces, dice, nosotros estuvimos orando alrededor de 2 años por Ecuador, porque nosotros no encontrábamos una persona de Ecuador o alguien que nos pueda dar un contacto para poder llevar a Ecuador, a los cuartos de sanidad a Ecuador. Entonces dice, pero ahora vemos a Janet, dice que ella, Dios le usó a ella fue la ficha o la pieza que faltaba en este rompecabezas, ella fue el remanente que Dios estaba guardando para hacer clic en los propósitos que Dios tiene para Ecuador con la sanidad. Ahí supe realmente la visión. Se me abrió claramente lo que Dios me había hablado hace 3 meses atrás. Así que fue confirmado de que Dios tiene su propósito aquí en Ecuador. Y por eso es que Dios respalda este ministerio en gran manera. Y amados hermanos, la unción que siguió a John Gillane, que siguió a Carl Pierce, que sigue porque él todavía vive. Es un señor de la tercera edad con su esposa tan dulce, tan hermoso, tan lleno de bondad, de amor. Y que toda esa unción nos sigue, nos va siguiendo, ¿sí? Porque que les he dicho, es el mismo Espíritu de Jesús, ¿sí? Es la misma unción, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se une en el mismo propósito con el Espíritu Santo, en la misma intercesión, en la misma visión del reino que Dios tiene, en los mismos sueños que tiene para una nación, pues uno hace clic con los propósitos grandes de Dios, y nosotros vamos a ver, hemos visto ya, pero vamos a ver aún más. Eso es lo que quería contagiarles, y que ustedes estén seguros que van a ver que esta unción va a seguirles a cada uno de ustedes, y que van a empezar a testificar. Y por favor, cuando ustedes tengan un testimonio, ustedes tienen un testimonio, por favor, digan, ahora el Señor me habló en esto, ahora el Señor me está usando en esto, y porque eso nos ayuda a todos a incrementar la fe, ¿sí? Así que, bueno, los cuartos de sanidad, lo que somos es, oramos en un cuarto, ¿no? De 2 a 3 personas, no oramos solos, siempre oramos acompañados, o una mujer o un hombre en pareja, o en 3 o en 4, dependiendo. Bueno, nosotros somos un grupo grande y a veces oramos entre 5 o 6, ¿no? Un equipo, otro equipo oran 6. Y lo que nosotros hacemos es que todo lo que hacemos es en privado, la privacidad, no estamos declarando lo que en los cuartos de sanidad, la persona que viene a recibir oración, le llenamos una ficha donde nos da todos sus datos. En esta ficha nosotros ya sabemos cuál es su petición de oración, si es cristiano, si no es cristiano. Entonces, oramos por su petición de oración, pero tenemos la confidencialidad. No podemos estar yendo a decir a otras personas, y eso es lo que nosotros les exponemos a las personas cuando se sientan en nuestros cuartos de sanidad. Nosotros les decimos que somos un ministerio de oración,
no somos un ministerio de terapia familiar ni consejería, pero que están con la confianza de que lo que se hable aquí y de lo que oremos por ustedes, tengan la confianza de que nadie más lo va a saber. Entonces la gente ahí empieza a abrirse porque cuando vemos que llenan la ficha, a veces ponen solo algo muy superficial porque no tienen como la confianza, pero cuando ya están frente a nosotros, sentados frente a nosotros, se ponen como que el mismo Espíritu Santo les da esa revelación de confianza, ¿no? Y empiezan a decirnos y a contarnos todos sus problemas y todas las enfermedades, todo lo que les aqueja. Y nosotros después de esto lo que hacemos es que en orden oramos uno por uno y en un orden colectivo, en una unión colectiva con el Espíritu Santo. Oramos, ponemos las manos, les pedimos permiso para ponerles las manos a las personas. Recuerden, siempre tenemos, bueno, por lo menos en Estados Unidos, siempre hay que pedir permiso para tocar a una persona y eso creo que es bueno también aquí en Ecuador tener ese respaldo en decir a la persona que por favor le vamos a, si sentimos, ¿no? Si nosotros sentimos de parte del Espíritu, si le vamos a poner las manos en tal parte de su cuerpo, por favor, usted podría poner su mano primero, nosotros ponemos, si es mujer, decir a una mujer que le ponga la mano, pero siempre pedir la autorización. También tenemos unos aceititos de ungir, entonces también les decimos si nos permite ponerle este aceite de ungir en la parte afectada de su cuerpo. Es nada más una simbología, no es algo que podamos decir que por eso se sana, no, es nada más una simbología. Entonces, así funciona, nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo, lo que Él nos diga. Hay veces que la sanidad es instantánea, a veces que la sanidad no es instantánea. Hay gente que ha regresado varias veces, hay gente que ha regresado a testificar, hay otras que han dicho, sabe que me sentí mejor cuando me fui, pero después otra vez regresé o el dolor. Entonces, a veces es un proceso, pero sí les quiero decir que hemos visto que será un 80%, si no es más, de la gente que ha ido sanada. Ujú. Así que nada más les animo para la siguiente semana. Vamos a tener nuestro primer tema. He estado orando y el Señor me cambió la agenda. Les iba a dar las características de un intercesor, pero sabe que el Señor más bien me cambió y ha puesto en mi corazón el orar, el hablar sobre la sanidad por medio de la expiación. ¿Sí? Por medio de la cruz. Entonces, con esto vamos a tener muchos argumentos para estar más tranquilos en cuanto por qué estamos orando por sanidad, ¿sí? Entonces, después usted se va a encajar y va a ir, usted mismo va a ir sacando cosas de cómo antes usted oraba y que vamos a ir diciendo que no sé cómo no, qué características debe tener alguien que ora, pero después va a ser más fácil que usted mismo ya vaya tachando de esa lista, decir, no, ya no voy a orar de esta forma, porque ahora tengo más elementos fuertes de causa, bíblicos, teológicos, por el cual tengo que orar ahora de esta forma con autoridad. Qué bueno. Terminamos, mis amados hermanos, hermanas. Espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para todos ustedes y que nos hayamos contagiado de personas que realmente han experimentado lo que es la sanidad. Y yo también tengo mi testimonio de haber recibido igual sanidad en varias partes de mi cuerpo. Y seguimos en continuas sanidades y esos son los testimonios que vamos a ir contando según vamos en las capacitaciones. Vamos a orar, ¿sí?
Padre bueno, Padre hermoso, gracias por cada persona que está aquí. Yo te pido, Señor, que cada versículo, que cada palabra que se ha dado, que se ha expuesto, Señor, sea como esa flecha de fuego que va llenando sus corazones, que va iluminando, que va abriendo ese camino, Señor. Como dice tu palabra es esa lámpara. Que así sea, Padre, que es esa lámpara que nos lleve, que nos guíe directamente a ese propósito para el cual hemos sido llamados todos. Todos hemos sido llamados a poner las manos en los enfermos y a que estos sanen, Señor. No hay alguna cláusula especial, solo dice el que cree. El que cree, y creo que aquí estamos muchas personas que creemos en tu obra, en lo que tú has hecho, en tu provisión en la cruz del Calvario, Señor. Creemos en tu obra redentora, creemos en tu sangre preciosa, creemos en el poder que hay en la sangre de Cristo. Creemos en el poder de tu nombre. Hemos visto tantos milagros que cómo no vamos a creer, Señor, cómo no vamos a declarar, cómo no vamos, Señor, a sacrificar nuestro tiempo para estar aquí, para poder declarar tus verdades, porque sabemos que vamos así a poder ayudar a que la tierra misma, nuestro Ecuador, a declarar sanidad principalmente para nuestra tierra, declarar sanidad en nuestras vidas, declarar sanidad, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, poder declarar sanidad, Señor, en nuestras finanzas, poder declarar sanidad en nuestros cuerpos, en las familias, Señor, en el cuerpo de Cristo, que sea sano para que así también pueda impartir esa sanidad divina. No la sanidad que el mundo ofrece, sino la sanidad divina que perdura, que permanece. Gracias, Padre. ¿Cómo no estar agradecida, Señor, por tu palabra, por tu poder y por tu amor y por la misericordia y la empatía que tú pones? Porque eso es lo que nosotros necesitamos para poder extender nuestra mano y orar por un enfermo. Es ese amor, es esa compasión, Señor, que nos hace obrar, que nos hace actuar en aquellas personas que necesitan recibir sanidad, Señor. Padre, ahora nuestra tierra necesita sanidad. Nuestra tierra está enferma, Padre. Qué hermoso tener un ministerio, tener tantas personas en el mismo acuerdo, orando y declarando esta sanidad, Señor, divina en nuestra tierra. Declaramos que nuestro país florece, se levanta, Señor. Vemos una cosecha grande en nuestra tierra, en nuestras familias. Gracias, Padre. Gracias por la fe que estás aumentando en nuestros corazones. Gracias porque estás quitando todo obstáculo, toda tradición, porque estás removiendo, estás cambiando, Señor. Ayuda que nuestra oración cada día sea intencional con la sanidad. Queremos ser intencionales, no queremos divagar en nuestras oraciones, queremos llegar al punto exacto donde tú quieres que declaremos las palabras exactas para que esa persona sea sana, la tierra sea sana. Esas flechas, Padre, esas flechas de fuego que son nuestras palabras, que es tu palabra expuesta a través de nuestras bocas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Bendigo sus casas, sus economías, su salud, Señor, sus generaciones benditas.
En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén, pastorita. Bendiciones. Amén, bendiciones. Un abrazo, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. A las 7. Bendiciones, Amén, hermana. amén. Bendiciones. Que Dios te Bendiciones. bendiga. Que los bendiga. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Querida pastora, Bendiciones. hermanos, Que bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. bendiga. Bendiciones. Saludos desde la frontera. Ah, Un bendiciones. abrazo para todos.